Listo. Bueno, nos encontramos en esta instancia y por una parte Daniela, Diego y por acá Sebastián de Coordinación de Vivienda Local y para dar un poco de cierre al proceso que ha venido sucediendo ya desde el año pasado. Entonces, la idea de esta reunión es como marcar este hito y un poco recoger las impresiones, escucharle a usted hablar sobre el proceso y, bueno, todo esto sirve para nosotros para ir de a poquito mejorando y implementando todas las cosas que ustedes nos van recomendando en el futuro, para el futuro. Y así que les dejo un poco la palabra ahí para que vayan principalmente Diego y Daniela, que que me puedan contar un poco de su experiencia y el proyecto en general y las cosas que resultaron bien y las que no tanto y las que quedan pendientes y etcétera. Así como un poco conocer el perfil del proceso. Así que eso. Ya, no sé si quieres partir tú, Daniela, o parto yo. Parte tú nomás. Vale. Bueno, con Daniela, como tú dijiste, igual ya venimos trabajando en su casa desde el año pasado. Y, y claro, sí, fue todo un desafío, yo creo que para ambos, debido a las dificultades que igual conlleva el trabajar a distancia, por un lado, y en un terreno tan austral, tan lejano igual de varias como especialidades. Creo que eso fue como el punto más complicado, el desafío más grande del proyecto, el tema de involucrar a distintos agentes, ingenieros, constructores, para desarrollar todo el proyecto y que esté bien completo. Eh, y ha sido, por lo menos en términos personales, muy grato el tema del aprendizaje del trabajo como colaborativo. Yo nunca había trabajado con tantas instancias participativas. Y creo que igual a raíz de eso, por lo menos en lo personal, yo ya les he contado que estoy como haciendo un magíster y mi tesis también la estoy dirigiendo en ese sentido, particularmente en el tema del codiseño. Entonces creo que pues, en ese sentido el trabajo acá igual ha sido como un aporte positivo en este caso. Y por último igual, bueno, también como experiencia formativa, creo que también trabajar aquí también fue bueno en el sentido de que uno va aprendiendo acompañado, porque igual cualquier duda que uno tiene se puede consultar con usted y ustedes igual están atentos al proyecto. Entonces, no es como estar solo, porque incluso yo he trabajado también en oficinas y me he sentido más solo que en lo que fue este proceso. Entonces, eso como principalmente de mi parte, como quizás desafíos que quizás quedan pendientes, eh, puede ser quizás, la verdad es que igual hablo como desde esta experiencia, pero quizás podrían haber más eh, especialistas quizás acompañando siempre al proyecto. Quizás como algún ingeniero, que ahí siempre va a depender de los casos, pero quizás alguien como siempre que sea sanitario, eléctrico, sanitario, quizás como más presente, a pesar de que igual, como digo, igual se pudo llevar a cabo acá, al final con María José, por ejemplo, que vino como a ayudar al tema de la ubicación, pero eso es como lo único que podría mejorarse quizás, creo yo, eso. Ya, y de mi parte, también comparto la parte del aprendizaje, aunque obviamente no desde el punto de vista de un arquitecto, pero de una persona que totalmente ajena al tema. Yo no tenía idea casi de nada cómo era todo esto. De hecho, yo creo que en parte igual por eso nos demoramos un poquito más, porque le eh, puse harto obstáculo acá a Diego, porque había cosas que yo no sabía en qué momento había que decirlas y de repente era casi muy encima que le llegaba la duda que yo tenía. Pero agradecida de todos acá en el grupo, porque como digo, no tenía idea nada del tema, entonces lo he hecho yo por mi cuenta. Esto que hicimos, si bien se alargó prácticamente a un año, yo quizás hubiese estado 5 años haciéndolo por mi cuenta.
Así que eso se valora harto y bueno, que igual sirvió como para todos de poder sacar algo de esto. Bueno, gracias por las impresiones. Y no sé si les parece un poco que me puedan contar del proyecto, de cómo, o sea, a grandes rasgos. La idea es como que sea una reunión breve de todas maneras, pero quizá contar un poco acerca del proyecto y tal vez Diego puede como apoyar con alguna imagen y así quizá, no sé, sería interesante que Daniela nos pueda explicar un poco su propio proyecto. Ya, sí, súper interesante. Yo tengo acá una pequeña presentación con los planos, que no es como, quizás no son las mejores imágenes, pero voy a compartirlo porque puede servir. Em, a ver, pantalla 2. ¿Se ve, verdad? Sí, Sí. Sí, bueno. Esta es como la imagen de portada que hice hace poco. Y Daniela quizás reconoce esta viñeta que es en este caso, de Shingeki no Kyojin. Y bueno, aquí yo seleccioné esta imagen porque la primera visita que le hice, o sea, la visita que hicimos, ¿verdad? En Futaleufú, el terreno era como muy parecido, como justo en este punto, como que hay un árbol en el terreno muy bonito, y luego está todo el paisaje, que a Daniela le interesaba como contemplarlo, ¿verdad? Desde varios puntos de vista. Eh, entonces la casa se plantea finalmente en un terreno que igual es bien vasto, eh, terreno rural, ¿verdad? En el que a ella le interesaba tener una especie de invernadero adosado a la vivienda. De alguna manera quería como integrarse en su hábitat. Y bueno, aquí están los planos, como ya mencioné, son como bien duros, en ese sentido, pero ¿cómo le puedo hacer zoom? Y le puedo hacer zoom. En el primer piso, la planta es bastante simple, es como una L. Entonces, la parte larga, ¿verdad? Es como la zona más común, donde está la cocina, el comedor, el acceso. Y luego acá en este rinconcito tienen los servicios, la logia, ¿verdad? El baño y el dormitorio. Y en toda esta cara, la cara a la que le da al norte, está el invernadero. Y luego el segundo piso es como la L, pero invertida. Entonces, esta zona de acá es el dormitorio con su baño personal, su oficina y una especie de doble altura que finalmente igual aumenta los metros cuadrados del interior de la vivienda. Y todo el calor finalmente está en este vacío que se distribuye a lo largo de toda la casa. Em, Aquí hay algunas imágenes que muestran cómo es este acceso con este invernadero, ¿verdad? Con este techo translúcido. Y esta la otra cara que da hacia realmente el paisaje. Por eso tiene tantos ventanales y ventanitas chicas que dan a distintos puntos. Em, y bueno, más que nada aquí ya son imágenes de desarrollo técnico. Entonces, no sé si esto sirve mucho para explicar el proyecto, pero quizás sí sirve para mostrar el nivel de desarrollo que con Daniel igual se pudo llevar a cabo. Hasta acá, hasta el detalle de las hojalaterías y todo eso. Y a mí me gustaría preguntarle a Daniela específicamente el nivel de apropiación que has tenido de tu proyecto. O sea, cómo te sientes en el sentido de... O sea, sé que, y de hecho lo declaraste en un momento, el tema de que, bueno, no siendo arquitecta ni nada por el estilo, pero como, el nivel de apropiación que ha significado para ti el proceso. en el sentido como de cuán involucrada estuve yo. Exacto. Bueno, para empezar, yo le mostré a Diego en un comienzo un plano que hice en una página web que es como los Sims, pero solamente la parte de la casa. Y ahí le expliqué todo eso del invernadero que quería. Yo era como cosas que en realidad yo en un principio tenía visualizadas como hacer posteriormente. Primero la casa y después adosar un invernadero, adosar como el garage. Pero Diego me sugirió que mejor hiciera todo de una porque iba a ser más conveniente a largo plazo. Entonces, de ahí empezamos a armar, él me fue mostrando las propuestas y de repente
yo iba pensando como en la práctica, como, mejor esto no sería que esté acá y esto otro acá. Y así fuimos llegando al diseño que terminó como el que está mostrando Diego. Así que sí, hubo... siento que mi opinión sí fue bien recibida y Diego hizo lo que pudo ahí con todo lo que yo le pedía. Sí, y era bien interesante porque de repente habían cosas que yo ya había dado como por ya, esto está listo acá, y de repente Daniela me mostraba como un montón de procesos muy de arquitectos, con un montón de rayas en el plano y como con collage. Entonces igual fue súper interesante porque iba moviendo recintos hacia un lado y uno lo veía y de verdad funcionaba mejor. Entonces igual era muy valorable eso. En ese sentido, como que el aporte de Daniela fue muy importante y creo que por eso igual lo siente como suyo, porque igual lo ve reflejado en los planos y en el espacio. Y de tu proyecto, Daniela, ¿cuáles son dos preguntas? Y bueno, lo que más como te gusta o donde más tú crees que se juega tu proyecto, ¿ya? Esa sería como la primera pregunta. ¿Cómo respondió este proyecto también a las necesidades que tú habías planteado en un comienzo? ¿De qué manera responde? Y, y por otro lado, ¿cómo te ves construyendo? Serían tres preguntas en el fondo, pero es como cómo te ves en ese proceso. Tengo poca retención, ya olvidé la primera pregunta. La primera era, ¿dónde tú crees que se juega tu proyecto? ¿Qué es lo que más te gusta? Un poco de Ya. identidad. Bueno, como mencionó Diego, a mí, como lo que más, bueno, se mezcla un poco con la segunda pregunta. Lo que más énfasis le puse en un momento era dos cosas. Una, como mencionó ya Diego, que era lo del paisaje, de tener como vista, porque se ve muy harto los cerros, las montañas desde allá del terreno. Entonces, esa es una parte importante para mí que creo que sí se abarcó bien. Y me imagino que todavía obviamente no está construido, entonces me imagino que sí va a cumplir con mis expectativas. Y el otro énfasis que igual le marqué harto, que era como el número uno, mi prioridad máxima, era la parte del aislamiento térmico de la casa, porque acá hace mucho frío a lo largo del año y es un tema ese. Sobre todo a veces la leña acá que no es la mejor calidad, uno está con leña media mojada tratando de calefaccionar, entonces esa era la parte más importante para mí y creo que por lo que veo en los planos técnicos y todo eso, que sí es algo que se va a que va a responder a esas necesidades que yo manifesté. Y ya se me olvidó ahora la tercera pregunta. La tercera era cómo te ves tú construyendo esto Ah, en el futuro. O sea, qué dificultades crees que vas a tener, principalmente por la ubicación. O sea, tenemos que hacer como ajá. hablar de dónde queda este proyecto, ¿cachai? Sí. Bueno, yo hace muy poco ya contacté a alguien que trabaja en construcción, pero todavía estoy esperando la conversación, que dijo, te voy a llamar porque ahora estoy ocupado y estoy esperando la llamada. Tengo que insistir. Pero el tema acá más complicado generalmente es, o sea, complicado entre comillas, es que los materiales acá no están todos a mano y los que están a mano en realidad todos me dicen que conviene más comprarlos de afuera, de Puerto Paraná, y que los traigan en camiones que se dedican a eso, a traer material de construcción. Entonces, ese es el tema mayor del material. Bueno, lo bueno es que con la ubicación igual como que tengo una idea del orden en que tengo que comprar los materiales para no, como que no se me haga un desorden con eso. Diego igual me facilitó como un plano para hacer una bodega para mantener los materiales, que igual el tema acá, que si los materiales no están bien guardados o se los pueden robar, o también la humedad los daña. Entonces, es importante esa parte. Pero más que nada es, si te creo, porque bueno, no sé, ahora cuando tengo que mostrarle todavía el plano al constructor que contacté para ver qué me dice él también, si es que para él resulta algo dentro de sus posibilidades o no. Y también ya hablé con alguien que trabaja en lo que es como las conexiones de gas, un gaffiter certificado. Me falta conversar con bueno, el mismo que me hizo el certificado de factibilidad, quizás podría ser de electricidad, que él igual era alguien certificado, porque la idea es que sea gente certificada idealmente, pero acá no hay tantos tampoco, entonces también es otro tema. Entiendo. Nada, Y bueno, ya en fecha, por cosas climáticas, antes de noviembre no podría empezar, tiene que ser en noviembre, porque
Septiembre y octubre todavía lluvia, 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 lluvia. Y noviembre recién bajan los niveles de agua, así que por ahí lo tengo pronosticado. De hecho, al constructor le dije eso mismo también, porque le dije yo para noviembre quiero que inicie la construcción. Perfecto. Y nada, y no sé si hay algún tema que le gustaría tocar, o por ejemplo, no sé, hay algún tema que haya quedado pendiente, como mencionamos en un momento, porque por ejemplo el tema del permiso de obra, ¿cómo finalmente lo resolvieron? No, todavía no hay respuesta del municipio. Y Daniela esta semana iba a ir porque la Sí. semana pasada no estaba en Futoliufu. No, y llegué ahora nomás, hace como 2 días, así que en realidad tampoco he podido ir. Y hoy no salí a ningún lado porque tengo una perrita recién esterilizada que estoy supervisando todo el rato acá atrás. Entonces, dentro de esta semana voy a tener que ir, pero es que tienen un horario tan extraño igual. Ya hay veces que he ido y me dicen como, no está la encargada, tal hora, tal hora. Y yo estoy en clases, entonces, ahí sí. Sí, es súper extraña esa municipalidad porque igual han llamado y no contestan y correo solamente pescan de vez en cuando. Entonces, Sí. es súper difícil contactarse ahí. Perfecto. Y nada, no sé si, bueno, resultó como, siento que ustedes tienen la película súper clara del proyecto, y por lo que nosotros pudimos acompañar, sabemos un poco las dificultades que hubo, conocemos el tema del sanitario, que fue como un problema, también tuvieron que interactuar con cálculo estructural, Mm. que, bueno, por lo visto se resolvió más o menos bien, pero tuvo también un trabajo que fue un poquito más aplicado por parte de Diego para poder tener una buena comunicación con ese profesional. Desde ese punto de vista, Daniela, te quería preguntar, em, ¿cómo sientes tu experiencia de haber trabajado en vivienda local? ¿O cómo crees que fue en relación como a las expectativas iniciales? Eh, También un poco preguntándote eso de lo que podemos mejorar en el futuro, porque nos sirve a nosotros también para... Ujú. Bueno, ya dije la parte al comienzo de lo que, que ya aprendí varias cosas y teniendo eso mismo en consideración, de que desconocí harto del tema, a mí igual un poco al principio no sé cuál sería la palabra, se me fue la palabra, pero sentía que todo era muy encima casi, todo muy rápido para hacer que yo venía de cero, así como ya hay que tener todo, ¿cuál va a ser el diseño este o sí o no? Ya, porque tenemos que cumplir los plazos y todo. Entonces, en ese sentido se me hizo un poco apresurado para hacer que yo vengo de, como digo, reiterando ya, Ahora, viendo la redundancia, pero vengo de cero, entonces era como que necesitaba yo más tiempo todavía para procesar las cosas de repente o para incluso pensar como, porque yo era como que me acostaba y ahí en la noche empezaba a pensar en lo del plano y era como, mejor acá, pero cuando yo, qué sé yo, mueva esta cosa para acá, cuando abra esta puerta, cuando mueva esta ventana, qué sé yo, me lo imaginaba como tratando de visualizarme a mí en la casa. Entonces, así con las prisas me costaba hacer eso. Bueno, además, sumando que yo un poco soy así de, hasta el día de hoy todavía pienso como, ay, también podría haber tenido esto, todavía se puede hacer esto. Pero eso es como el mayor punto, así que de hecho igual agradezco que incluso habiendo sobrepasado como la carta que tiene el programa de la duración, el Diego y ustedes me han seguido todavía acompañando, porque esa era una preocupación también un poco, ay, esto tiene que estar listo no me acuerdo cuánto era, 4 meses, 5 meses era lo original, y nada, extendimos harto de eso, pero por eso, porque como el desconocimiento de cómo es todo el proceso era muy intensivo poder lograrlo en tan poco tiempo para mí. Eso sería como la única observación que tendría, si fue como el mayor punto que pensaba en eso yo, era como, oye, no, esto es muy rápido, muy apresurado para mí. Sí, no, y aparte que es un proceso largo, porque tienes que pensar que ahora, bueno, viene recién la parte de la construcción, que me imagino que estás planeando como para este año o el próximo Sí, este año. no, idealmente este año, sí, que no hay problemas de material y esas Y cosas. ahí el proyecto va a ir cambiando también, o sea, van a aparecer otras cosas cuando ya empieces a construir cosas nuevas que probablemente aparezcan desde tu observación, como la percepción de los espacios una vez que uno ya está adentro. Igual hay una etapa bien interesante
que es cuando ya empiezan a levantarse como los muros, ¿ya? Y uno empieza a darse cuenta del tamaño de lo que está haciendo. Entonces a veces uno se asusta de eso, oye, que esta cuestión que es muy grande, o a veces, oye, que es muy chico. Pero esas percepciones van cambiando a lo largo del proceso constructivo, porque no es lo mismo, por ejemplo, de hecho, ver en radier o la base de la construcción sin nada, como que uno lo ve y dice, oye, la cuestión chica. Y de repente como que ya empieza a levantar muros y dices, oh, la cosa grande. Y después cuando pones el cielo, oye, esto te da una percepción más chica. Pero después cuando ya lo habitas, te das cuenta, oye, en verdad era el tamaño. Que sabes como que las percepciones van cambiando de acuerdo a al proceso desde el papel hasta lo construido. Y en la medida que vas a ir construyendo, probablemente van a haber decisiones que van a ir cambiando. ¿Ya? Y eso también tienes que ser súper consciente de eso. Y bueno, ojalá poder también acompañarte en ese tiempo, que eso también lo habíamos hablado con Diego, que a él le interesaría como tal vez hacer una visita o acompañar el proceso de construcción en alguna medida para que se... En realidad es como para que se construyera lo mejor posible, ¿no? Pero ahí lo podemos ver y lo otro, bueno, comentarte que la parte constructiva, como te decía, es otro proceso aparte, van a haber otras experiencias y o sea, la idea del proyecto es llevarlo lo más parecido a cómo lo proyectaste, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso te facilita la planificación. Pero si es que hay modificaciones que tú consideres que sean importantes, tú ya tienes como el conocimiento para ir tomando esas decisiones. Y creo que también es importante que estés consciente de eso, que la construcción va a cambiar algunas cosas. No te asustes por eso tampoco, no te preocupes, porque a veces uno dice, no, esta cuestión tiene que llegar así, pero si te das cuenta de algo importante, bueno, como es el momento para hacerlo también. Sí, Diego igual me había comentado eso, de repente habían ideas que se me ocurrían y igual me dijo, pero eso lo pueden ver igual con los maestros, de repente mover la ventana un poquito más, porque me Sí, acordaba o sea, de la campana de la cocina acá, entonces dije, ay, acá hay que dejar un espacio para la campana. Sí, 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 lo tengo en consideración eso. Y lo de los espacios también, si con el mismo plano me pasaba igual, cuando me dieron las dimensiones era como, ay, no, qué grande. Y después era como, no, no es tan grande. Pasaba todo el rato por esas distintas percepciones. sí, po. Bueno, como para ir, yo creo, no sé si hay algo que quieran, algún tema que quieran tocar o podemos ir como cerrando la reunión O sea, yo creo hacer hincapié en lo que dijiste de que se pueden hacer cambios después en obra, pero igual tiene que tener cuidado sobre el tema de tener conciencia de que lo que se diseñó igual está con las dimensiones que se estudiaron. Porque de repente, claro, uno se asusta, ve esto muy grande y puede quizás decirle al maestro, oiga, mejor hágame un muro más chico, qué sé yo. Y después cuando al poner el mobiliario te vas a dar cuenta quizás que no es tan chico, o sea, que no es tan grande. Entonces eso igual pasa, hay que tener cuidado con esa percepción y estudiar bien el plano y medir en terreno para corroborar que eso calce después. Esa es como la única salvedad que me gustaría como hacer hincapié. No, y te preguntaba igual la otra vez, porque yo igual soy como bien paranoica con la cuestión, por eso decía, no, de repente muevo la ventana y cae toda la, la estructura, entonces, porque lo veo como algo así que está en equilibrio, entonces, claro. mover un palito ya para mí ya es mucho. Sí, también hay un punto que el Diego tocó que me parece interesante a tomar en consideración, es que cuando tú comiences a trabajar con la mano de obra, ¿ya? Es importante, o sea, ¿por qué? Es un actor nuevo, ¿ya? Es una persona que no viene acompañando el proceso de antes, entonces no sabe el porqué de las cosas, ¿ya? No necesariamente tiene que saber por qué esa puerta se puso ahí, o por qué esa ventana está ahí, ¿ya? Porque son decisiones que tú tomaste, ¿ya? Entonces hay que saber bien y tener como quizás la claridad para poder, bueno, principalmente tratar de que la persona, de que el constructor también conozca bien el proyecto y entienda la dinámica de por qué es así. Pero por otra parte, también tú tener esa claridad para saber ya qué recojo de lo que él me aporta y qué es lo que es indispensable ya dentro del proyecto. Porque, ¿qué pasa? Que hay una parte, se da mucho en la construcción y sobre todo cuando ya empieza a aparecer la mano de obra que te van a decir, no, hagámoslo de esta forma mejor.
¿Por qué no, si esa cuestión no es así, hagámoslo así mejor porque es más fácil o no sé qué, o va a quedar mejor y más fácil, no sé qué? Entonces, eso uno tiene que tener la claridad de saber por qué tomó esa decisión o simplemente recoger lo que él dice. ¿Cachai? Entonces, ahí, dentro de esa dinámica, cuando estés construyendo, te vas a enfrentar varias veces a esa decisión, ¿ya? De decir, oye, este es mi proyecto, este gallo me está diciendo tal cosa, lo tomo o no lo tomo o lo dejo, y qué impacto tiene en el resto del proyecto, ¿cachai? Como esa va a ser como parte de las dinámicas que se van a dar en la construcción. Eso, una de las dinámicas que se van a dar, porque también va a haber otras que tienen que ver con poder tener los materiales a tiempo en la obra. No sé si tú te vas a hacer cargo de esa tarea y que también es importante, y el trato que tengas con la mano de obra, la forma de pago que tú llegues con ellos, también tienes que tener ahí, bueno, y en lo que podamos, obviamente, la idea es poder apoyarte también en eso. Ya, muchas gracias. Sí, de hecho, era algo que estaba mentalizando ya también. Eso de que de repente los maestros pueden, de repente, por cosas quizás de experiencias previas o incluso simplemente por acortar tiempo o materiales que quieran de repente poner las cosas a su modo. Si era algo que tenía contemplado, era como, sí, voy a tener que ponerle harto ojo ahí cuando estén haciéndolo para que de repente no me encuentre con sorpresa. Porque además tengo la experiencia, más que nada narrada, no lo vi. Pero mi mamá allá en Chiloé vive en una casa, bueno, desde mi hermano en realidad está en nombre de él, pero ellos vieron en la construcción. Y mi mamá decía que de repente ella veía cosas que no las estaban haciendo bien y ella les hacía comentarios y los maestros como que como señora, ¿no? Y mi papá era como, sí, pues mi papá era como, déjalos nomás y la cuestión, era como que él tampoco no tenía idea de nada. Y mi mamá decía, no, pero es que yo me daba cuenta cómo estaba haciendo el palo para acá y esto, como que tiene igual un poco más de sentido de las cosas manuales y entonces como que percibía de repente que habían cosas mal hechas. Y sí, pues y la casa le ha resultado bastante problemática porque tiene una ventana donde le pasa el agua todo el tiempo, le siente el viento por los enchufes, entonces... Me da un segundo, vuelvo al tiro, que se me va a apagar el computador. Lo uso. Y bueno, y lo último que, bueno, estaba escuchando la historia de la casa de los papás, que está interesante, pero lo último que te quería pedir era si es que pudieras, ojalá, grabar un video, ya que se lo estamos pidiendo a varias personas que están terminando los procesos, como grabarte un video explicando tu proyecto, como con tus palabras, explicando tu proyecto y de qué se trata, y quizás te puedes como para ir rememorando, ver los planos y con un cepo, pero en realidad con tus palabras que tú puedas explicar de qué se trata tu proyecto. Eso te queríamos pedir, no sé, a la brevedad, si es que nos pueden enviar ese insumo. Es que nos interesa harto eso porque nosotros perseguimos la apropiación de las personas, que conozcan bien sus proyectos. Entonces, es interesante ver cómo ustedes mismos lo explican, ¿ya? Entonces, eso sería como lo que nos gustaría, como, por favor. Y nada, felicitarles también por la forma como terminó el proceso. Y la casa es hermosa, ya tiene cosas bien interesantes. Lo del invernadero, que sería súper bueno también como mostrarlo como de forma, o explicarlo también en este video de por qué en verdad, y por qué se buscó esa idea y esa necesidad un poco, y también porque es algo bien particular. Para que no huele con el viento. Tanto. Y bueno, y en realidad eso, como poder saber de tu propia voz, y cómo ves el proceso y cómo tú entiendes tu proyecto. Eso sería interesante para nosotros poder tener. Y nada, por mi parte, creo que los felicito nuevamente y nada, esperamos que seguir en contacto también con todos. Aquí estamos también, para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias. Vale, que estén bien. Ya, ahí nos vemos. Chao.